En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Todos los ángeles custodios, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces hoy vamos a pasar un poquito sobre la Santa Misa. Pues en la última plática ya platicamos un poquito, ¿no? ¿Qué es la Santa Misa, por ejemplo? ¿Y qué me dirán si les pregunto qué es la Santa Misa? Estás tomando tu desayuno. Exactamente el mismo sacrificio de Jesús en Calvario, ¿no? Que se hace realmente presente en el altar, ¿okay? Eso es lo más importante de recordar en cuanto a la asistencia, ¿no? Y participación en la Santa Misa. Solo tenemos que preguntarnos, ¿cómo asistiría yo si estuviera al pie de la Santa Cruz, ¿no? Ahí está el sacrificio de Jesús en Calvario, ¿no? Ahí vemos a María Magdalena a sus pies, María Santísima de pie rezando, San Juan y las otras Marías, ¿no? Entonces, si entendemos qué es la Santa Misa, primeramente debemos entender que es un misterio incomprensible, ¿no? Que no se puede comprender. Puede simplemente captar y entender, el sacrificio de Jesús en Calvario. ¿Quién está ofreciéndose como víctima, como sacerdote? Pues el mismo Jesús, Dios Hijo, ¿no? ¿Y qué es ofrecido? Pues su vida divina, ¿no? Entonces, que está de valor divino que está ofreciendo al Eterno Padre. Entonces, nadie puede comprender la excelencia de este sacrificio. Es el sacrificio que borra todos los pecados del mundo. Pensemos por un momento, ¿no? En los peores pecados que hay, ¿verdad? Entonces, así de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de guerras. Entonces, pensando en todos esos pecados, por todos los miles y miles de años del mundo, luego pensando que ese solo sacrificio borra todos ellos. Y todas las personas que han cometido tales pecados pueden ir al cielo porque vale más ese sacrificio que ofenden a Dios tantos pecados. ¿Verdad? Eso es incomprensible, ¿verdad? Entonces es un sacrificio de valor infinito que no tiene ningún límite, ¿bien? Entonces, por eso la Iglesia nos da el ambiente en la misa de un ambiente de misterio, de silencio, ¿okay? Y me refiero obviamente a los que vienen tal vez por primera vez a esta misa tradicional en el rito extraordinario, como dicen, el rito romano tradicional de siempre, ¿no? Es la misma misa que formó a todos nuestros antepasados en la fe, ¿no? Y tenemos el privilegio ya que fue el Vaticano que nos dio este rito como propio de nuestra orden, ¿no? Para conservar y celebrar a través del mundo. Y aquí en esta arquidiócesis pues tenemos una cuasi parroquia establecida para la asistencia a esta forma de la misa, ¿no? Entonces, qué privilegio de poder asistir a la misa de siempre, ¿no? De todos los siglos. Pero muchas veces llama la atención, pero pues no entiendo. ¿Qué está pasando? Hay silencio. ¿Por qué está dando la espalda, no? Entonces, para que entendamos qué es sabemos que nuestros antepasados tenían mucho más fe y mucho más respeto que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Hemos bajado mucho como cultura y por varias razones, obviamente, pero vamos a estudiar entonces la espiritualidad de este rito antiguo y cómo engendra este espíritu de reverencia, cómo nos enseña la fe. Porque primeramente, ¿qué vemos en la Santa Misa? ¿Qué es el enfoque? ¿A poco el sacerdote está dando la espalda a la gente? ¿No? Eso explico por analogía de que por qué ustedes están dando la espalda a sus abuelos, ¿no? Ay, qué groseros, ¿no? Y en el día para su primera comunión, ¿no? No están dando la espalda, me van a decir, no, estamos mirando en la misma dirección. Okay, igual yo. Entonces, dice San Pablo que cada sacerdote es tomado de entre los hombres para ofrecer a Dios sacrificios. ¿Okay?
Entonces yo voy, por eso comienzo de parte suya, ¿no? Saliendo de entre de ustedes, ¿no? Y para subir al altar de Dios. Entonces, ¿qué es el enfoque? Pues Jesús crucificado, como vemos en el centro del altar, ¿no? Los ojos inmediatamente van al sacrificio de la cruz. ¿Qué es la Santa Misa? El mismísimo sacrificio de Jesús en Calvario, ¿no? Entonces tiene todo el sentido tener este enfoque. Y como les explicaba en la última plática, hasta el momento culmen, que es la consagración, cuando se cambia la pan a ser su cuerpo, el sacerdote tiene pues la sagrada hostia, entonces la víctima, quiere decir hostia, así igual donde está Jesús crucificado, ¿no? En muchos casos, ¿ok? Igual cuando levanto el cáliz, de ahí recibo su preciosísima sangre que sale de su corazón y llena el cáliz de salvación, ¿ok? Entonces eso es el enfoque. Entonces, y como ¿qué más mencioné? Igual el silencio. ¿Por qué tanto silencio? Porque Dios entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y si fuera la intención de la Iglesia de que todos ustedes entendieran todas las palabras, la Iglesia me mandaría decirlas de voz alta, que no me manda hacer, ¿no? Tradicionalmente hay oraciones de voz alta y otras de voz secreta. ¿Y por qué? Porque la Iglesia sabe que la mejor manera para su participación es para que entren en este espíritu de silencio, de misterio. Por ejemplo, se acuerdan de San Elías, ¿no? El profeta. Estaba por encima del monte esperando escuchar la voz de Dios, ¿no? Que no escuchó en el trueno, no escuchó sino más bien escuchó su voz por un susurro suave. Entonces, Dios nos habla en el silencio. ¿Sí? Entonces, en silencio has hallado la alabanza perfecta, dice la Escritura. ¿Okay? Entonces, la Iglesia quiere que ustedes entren en ese espíritu de misterio. ¿Okay? Igual que estaban cuando vemos a San Juan, a Santa María. ¿Ustedes creen que podía hablar María Santísima? No tenemos ninguna palabra grabada de ella en ese momento. Pero imagínense, viendo a su hijo crucificado, ¿a poco no te quitaría las palabras? Yo creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, probablemente ni podía hablar, ¿verdad? No estaba dirigiendo al coro o cantando, sino ahí estaba nomás de pie y participando en ese sacrificio. ¿Y cómo llamamos a Nuestra Señora con relación a este misterio? La dolorosa, y también decimos reparadora, o también corredentora, es un título también aprobado de Nuestra Señora, que quiere decir que es como la nueva Eva, ¿okay? Como Eva destruyó, digamos, nos hizo caer por su pecado, así María Santísima, cambiando Eva por su ave, entonces nos redime, ¿okay? Entonces junto con Cristo, dice el Papa Benedicto XIV, ¿no? Que ella junto con Cristo redimió al mundo. ¿Okay? ¿En qué sentido? ¿Ella es persona divina o humana? Humana, ¿no? Entonces, ella no puede realizar un acto de valor divino. Entonces, según la justicia, es incapaz de redimirnos. Pero ¿qué es lo que ofrece a Dios? Su Hijo de valor divino. Ahora bien, ella lo ofrece de una manera singular, ¿verdad? Por ser su Hijo. Ella tiene derechos maternales sobre su vida, ¿no? ¿Verdad? No sé si hayan dicho a tu hijo un programa de tele de antes, y un señor de repente dice a su hijo: te he traído a este mundo y te puedo quitar de ella. Entonces, obedéceme. ¿Yeah? Entonces, te he dado la vida, te puedo quitar la vida. ¿Okay? Entonces tiene esos derechos maternos sobre su hijo, que inmola y sacrifica sobre el altar de su corazón. Y solo la mamá entenderá pues cuán difícil, cuán grande fue ese sacrificio. Es comparable al sacrificio
de Abraham, que hizo de Isaac, ¿no? Él esperaba por tantos años su primogénito, ¿okay? Entonces por fin llega, Sara está en su vejez y todo, pero por fin llega, y luego dice Dios, sacrifíquemelo. ¿Qué? Había prometido toda una descendencia innumerable como los granos del mar, entonces, ¿y ahora quieres que lo sacrifique? ¿Y cómo será mi descendencia de él? Y no, ni pregunta, nomás obedece, ¿no? E Isaac también, que es capaz a esa edad, no sabemos cuántos, pero capaz de llevar pues la leña, ¿no? Entonces tal vez era como adolescente, 12, 13 años, ¿no? Y a esa edad ya saben, pues pueden correr más rápido que los papás, ¿no? Entonces es más fácil castigarlos porque, párate, ¿cuándo te encuentro? Okay. Entonces sí, pero también Isaac, ¿no? Obedece y está al punto de hacerlo y no, nadie habla, no hay mención de una lucha o pelea o a fuerza, sino como Isaac se presenta como víctima también. Ahí está listo para hacerlo, pero imagínense lo que le hubiera costado, ¿verdad? Entonces, sacrificar a su hijo por mandato divino, ¿ok? Entonces, María Santísima consciente a esta inmolación sobre su corazón, ¿ok? Bien, al altar de su corazón. Entonces, el silencio para entrar en este misterio. Un silencio que también comunica la sobriedad del momento, ¿verdad? Hay un aspecto alegre de la misa, ¿no? Infinitamente alegre, porque ¿quién se hace presente? Jesús, como está en el cielo, ¿no? Así viene, nomás con el velo, digamos, el disfraz de la apariencia de pan, pero es Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces es como está en la gloria, nomás velado. Entonces, ese aspecto también se expresa por, pues viene al Señor, el aspecto de la comunión donde lo recibimos. Pero ustedes saben que el sacrificio se hace presente se lo mencioné la última vez, que es la tesis de Santo Tomás de Aquino, que la Iglesia hizo la suya en la encíclica Mediator Dei del Papa Pío XII, diciendo que se hace presente como... ¿Cómo? Exacto. La consagración se hace presente, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero ¿cómo se presenta o se hace presente de nuevo el mismo sacrificio de Jesús en Calvario? En cuanto a las consagraciones son dos, ¿no? ¿Y por qué dos? ¿Cómo hacían el sacrificio en los sacerdotes del Antiguo Testamento? Derramaban la sangre que luego presentaban en cálices ante Dios. La víctima, su cuerpo, y aquí la sangre separada. Porque ¿qué pasa cuando separamos la sangre del cuerpo? La muerte, exactamente. Entonces, y esa víctima, ¿qué hacían con tal víctima? Por ejemplo, transferían los pecados al pueblo sobre la víctima. ¿Okay? Con este mismo gesto, leí en un autor, ¿no? Hay un libro, How Christ Said the First Mass, como Cristo dijo la primera misa, ¿no? Que trata de comparar hasta nuestras ceremonias y ritos con como celebraban la Pascua, ¿no? Con tanta solemnidad y ritos y ceremonias. Entonces, ese es el gesto que hacemos justo antes de la consagración, se ha notado. Es cuando toca la campana del Hanc Igitur, ¿no? Eso quiere decir para la gente, ahorita viene la consagración. Y los acólitos suben, se ponen en lugar para la consagración. Entonces, místicamente simboliza que estamos transfiriendo entonces los pecados que escuchamos en la confesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre la víctima, que es Jesús, ¿no? El Cordero de Dios. ¿Okay? Entonces, se consagra su cuerpo y luego su sangre. Y por esta doble consagración, así sacramentalmente, separando, digamos, visiblemente la sangre del cuerpo que se presenta ante Dios, Padre, sino la muerte de su Hijo, ¿no? ¿Sí me explico? El Cordero de Dios con su sangre derramada. ¿Bien? Ok. Entonces, entonces el silencio también sirve para que entremos en este momento tan
solemne y sobrio, ¿no? No vamos a celebrar como los protestantes, así de fiesta, ¿no? Entonces sí es la muerte del Señor, ¿ok? Hay momentos de alegría también, pero la esencia de la misa refleja algo tan solemne y sobrio, ¿no? Y si tomamos a María Santísima como nuestro modelo, pues ahí vemos que está tanto pensando en la salvación del mundo, pero también dolida, así dolorosa por la muerte de su hijo. Entonces, tomando la exposición del catecismo, ¿okay? Aquí tenemos el catecismo de San Pío X. Ustedes saben que el más común aquí era de Ripalda, ¿no? Y en los Estados Unidos de Baltimore. Entonces, cada región tenía su catecismo tradicional, ¿verdad? El Papa, viendo que eran un poco diferentes, quería pues una más uniformidad en la preparación de los niños, que era su máximo interés, porque él de hecho insistió que recibieran la Santa Comunión desde los 7 años de edad, ya con el uso de la razón, la edad de discreción. No quería que esperaran más. Ese fue el mandato del Concilio de Trento, que no se puso en práctica por una herejía del jansenismo que más temía a Dios que amaba a Dios, ¿no? Entonces, pero el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y hubo una tradición antigua de que recibieran hasta los bebés, a veces la Santa Comunión, que se conserva todavía en el rito bizantino, donde a veces ponen un poquito de la preciosísima sangre en su boca, ¿no? Entonces, porque si no tienen un obstáculo, igual les aumenta la gracia, ¿bien? Entonces, el Papa, con este máximo interés de que los niños tan inocentes y con corazones tan puros ya recibieran las gracias de la Santa Comunión, insistió que fuera de una edad temprana, y él mismo escribió este catecismo, ¿okay? Entonces, que no reemplazó todos los locales, digamos, catecismos locales, pero sirve como una norma de formación, ¿no? Y es perfectamente ordenado y escrito por un santo, ¿bien? Entonces, solo tenemos que leer un catecismo así para entender cómo participaban antes y cómo debemos participar ahora en esta misma forma de la misa tradicional en latín, ¿no? Porque ya en la última plática platicamos de los 4 fines, que son, ¿se acuerdan? The 4 ends of the Mass. Importantísimo. No me acuerdo cómo lo memoricé en inglés. Tenía algo como parts, creo, ¿no? Part. Entonces en español, ¿para qué? 4 fines, para los cuales lo ofrecemos, para pedir, entonces petition, para agradecer y será thanksgiving, que quisiera acción de gracias, a diferencia de Thanksgiving, ¿no? Santo, pavo y mártir, ¿no? Así de los Estados Unidos, Thanksgiving. No, Thanksgiving, es Thanksgiving. Pedir, agradecer, reparar, so reparation, y sobre todo adorar, ¿no? Or adoration. So the 4 parts of the Mass: petition, adoration, reparation, thanksgiving. Pedir, agradecer, reparar y adorar. ¿Okay? Entonces, en el catecismo ya establece en la primera parte que es la misa, para qué se ofrece. Ahora, en la segunda parte, de la manera de asistir a la Santa Misa. Dice, para oír bien y con fruto la Santa Misa son necesarias 2 cosas: modestia en el exterior de la persona y devoción del corazón. ¿Okay? Nótense que la Iglesia sabe que somos seres humanos, ¿verdad? Que el hombre consta de alma y cuerpo. Entonces vamos a asistir a misa como seres humanos, no como ángeles, ¿verdad? Aunque uno lleva el nombre de ángel, no puede asistir como ángel. Tiene que asistir como ser humano, con carne. Por eso se vistieran bien al día de hoy, ¿no?
como uno debe de vestirse para cada misa, especialmente la misa dominical. Si va a estar en la presencia de su divina majestad, va a llegar a poco en sus shorts y sandalias y como si estuviera en la playa, pues no. Entonces va a asistir con suma devoción porque la iglesia sabe que aprendemos por los sentidos, ¿no? Todos los papás lo saben muy bien, que sus hijos no entienden nada de conceptos abstractos, ¿verdad? Al preguntarles algo tan sencillo que 2 y 2 son ¿qué? Pero de 4 o 5 años de edad van a decir 2 de qué. ¿Qué es un 2? Nunca he visto un 2, ¿no? Ok, entonces 2 pajaritos, 2 dedos, 1, 2, 3, 4. Ya. Solo llegan hasta el segundo nivel de abstracción de la matemática a través de cosas sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué decimos en cómo quiso salvarnos Dios? A través de su encarnación. En vez de mandarnos un libro del cielo, como piensan los protestantes, ¿no? Entonces, Cristo quiso encarnarse y seguir presente visiblemente, sensiblemente, a través de los sacramentos, a través de su iglesia visible, ¿verdad? Entonces, en la Santa Misa, nos dice el Papa Pío XI en su encíclica sobre Cristo Rey, de que la gente es más instruida en las verdades de la fe por la celebración de los sagrados misterios que por cualquier pronunciamiento dogmático tan solemne que sea, ¿verdad? Me doy cuenta cuando pregunto de cosas que si no tengo algo visible para memorizar, tengo que hacer la misma pregunta en cada clase de catecismo ¿no? No me acuerdo, pero era bonito el concepto, porque conceptos son difíciles de memorizar, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, entonces, es por las ceremonias que vamos a ser instruidos en los misterios de la fe, ¿no? Y más eficazmente que por los sermones, ¿bien? ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia de reflejar la dignidad de la misa a través de la modestia en el exterior, que incluye todos los adornos y arreglos del templo, todo, ¿verdad? Para subrayar la dignidad de esta ceremonia. ¿Bien? ¿En qué consiste la modestia de la persona? Consiste de un modo especial en ir modestamente vestido, en guardar silencio y recogimiento, y en estar cuanto sea posible arrodillado, excepto al tiempo de los evangelios que se oyen en pie. ¿Okay? Entonces eso llama la atención también. ¿Por qué siempre están de rodillas? No, la misa fue un poco larga y, pues sí, es como cuesta más sacrificio. ¿Y por qué la iglesia quiere que sintamos eso? Otra vez, nada más se refieren al punto básico, al fundamento de la Santa Misa, es el mismísimo sacrificio de Jesús en Calvario. Claro que vamos a estar de rodillas si Jesús está crucificado, ¿no? No voy a pedir que me trague mi lazy boy para que me relaje, entonces está en misa. No, y entonces está bien. Entonces de guardando silencio, recogimiento, bien vestido, modestamente vestido, no para presumir tampoco, ¿verdad? ¿Y cuál es para no distraer también? Entonces la mujer hace un pecado aún más grave. Entonces ya hemos hablado de si anda provocativamente en las calles, pues puede ser la causa de adulterio de corazón, ¿no? Si quiere llamar la atención según su vanagloria o soberbia, de sentirse amada, aunque no es exactamente amor, ¿verdad? La lujuria. Hay que distinguir. Ser objeto de lujuria, no es ser amada. Entonces, si hace eso, puede ser rea de muchos pecados graves, ¿no? ¿Okay? Si lo hace en misa, cuánto más grave será, ¿no? Entonces, de distraer a la gente por su forma inapropiada de vestir, ¿no? Entonces, puede ser la causa de muchos pecados y de que la gente no asista bien a misa, ¿okay? O que allí, delante de Dios, están cometiendo adulterio de corazón y pecados muy graves, ¿okay? Entonces, de modo que tradicionalmente se separaban,
que se menciona en el derecho canónico anterior, de que los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, ¿no? Lo he visto en fotos de la misa aquí en México, ¿no? Y qué buena idea, ¿qué? Para que prestaran atención a lo que deben de prestar atención, ¿qué? Y no distrayéndose. Y por eso también en parte la mantilla, el uso de la mantilla, entonces dice, es para no llamar la atención. Hay un dicho de que el pelo de la mujer es su gloria, ¿no? Pasa mucho tiempo en arreglar su pelo, según entiendo, ¿no? Es más fácil ser hombre, definitivamente. Ya está, ¿no? Entonces, para no llamar la atención, es un sentido del uso de la mantilla, ¿ok? Bien. Y luego dice, ¿cuál es la mejor manera de practicar la devoción del corazón mientras se oye la Santa Misa? ¿Okay? Pero nótense, está hablando del corazón, porque estamos hablando de una oración, no una lectura de catequesis. ¿Okay? Cuando la gente dice, no entiendo, no estoy hablando contigo. ¿Verdad? Entonces, por eso, pero eso es el choque que da a la gente que asiste a la forma nueva, que se puede celebrar ad orientem, ¿no? Y que es la forma original. Entonces, cuando sale el nuevo misal, supone que está celebrada ad orientem, también hacia el oriente, ¿no? Entonces, pero se hizo de moda, simplemente. Nunca lo dijo el Concilio Vaticano II. Si leen ese documento, nunca dice que el sacerdote va a voltear hacia la gente. Muchos cambios, dice que se conservará el uso del latín, dando permiso para más uso del vernáculo, pero se conservará el uso del latín. No menciona eso de voltear hacia la gente, y dice que el canto gregoriano tendrá el primer lugar entre los cantos. Entonces, ustedes escuchan en la mente latín, canto gregoriano y la misma celebración ad orientem, generalmente en la misa reformada de Pablo VI. No, generalmente no, dice la gente, ¿no? Entonces, yo digo, pues, ¿dónde unos experimentan la misa del Concilio Vaticano II? Pues aquí, ¿no? Que más corresponde al texto, que eso fue el comentario del Papa Benedicto, ¿no? En muchos de sus libros, que no se realizó la reforma como la pidió el Concilio Vaticano II. Y él mismo estaba ahí, ¿no? Y pueden leer sus escritos. Yo no soy experto en el tema, pero es lo que nos comenta el Papa. Bien, ¿ok? Les decía, ¿ok? Entonces no estoy hablando a ti. Entonces no te preocupes si no entiendes algo. Dios entiende, yo estoy hablando con Él de voz secreta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Ok? A diferencia del sermón que siempre hemos dado en el vernáculo, que utilizamos una lengua sacra para Dios, ¿ok? Para las oraciones dirigidas a Dios, y tiene un poder, ¿no? Por ser, ¿qué representa el latín? Es la lengua de los romanos, ¿ok? Y el imperio romano, o greco-romano, porque heredaron el imperio greco, fue el imperio más grande ahí en el mundo antiguo, en el mundo occidental, ¿ok? ¿No? Hubo otros imperios tal vez más grandes en el oriente y buenos. Entonces, pero así como dominaba el mundo y nos dio la civilización, pero a la vez de filosofía, de leyes, pero a la vez era una cultura también pagana, ¿okay? Que en el principio del cristianismo mataba a los cristianos, ¿no? Por los primeros como 3 siglos, todos eran mártires de los papas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros utilizamos latín, ¿qué significa? Que hemos vencido al imperio romano. Tenemos la fe que vence al mundo, ¿verdad? Tenemos la victoria sobre este mundo, dice San Juan, y la victoria es nuestra fe. Entonces, por la espada del Evangelio, ¿okay? Por predicar la verdad y vivir el Evangelio, San Pedro y San Pablo derramando su sangre en Roma. Entonces, la sangre de los mártires es la semilla de la fe que luego venció este imperio romano. Por eso comentan hasta los demonios en los exorcismos, de que los exorcistas dicen que no tiene la misma eficacia si decimos las oraciones en
el vernáculo, en español, por ejemplo, ¿no? O en inglés. Entonces el latín les asusta más, ¿eh? Como representa el triunfo sobre su imperio mundano, ¿verdad? Y siendo la lengua oficial de la iglesia, ¿ok? Bien, ¿ok? Y entonces se habla de una participación de corazón, que no es simplemente entender una lectura, ¿ok? Es más bien de orar de corazón, ¿ok? De modo que digo en español de cara a ustedes lo que es para su instrucción en la homilía y luego volteamos a orar de corazón ante Dios, ¿ok? Bien, y entonces la mejor manera es, dice la primera, unir desde el principio nuestra intención con la del sacerdote, ofreciendo a Dios el santo sacrificio por los fines para que fue instituido. Okay. Entonces ahí estás en misa, nada te ocurre, hay silencio, se siente aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Tú tienes que hablar con Dios, ¿okay? Personalmente, ¿no? Si no, pues no vas a participar de nada. Entonces exige más compromiso interior. Pero tienes un método, tienes que ser un místico con teólogo para entender qué es la misa. No, ¿entienden qué es el sacrificio de Jesús en Calvario? Mira la cruz. ¿Y sabes esos 4 fines? Sí. Ok, entonces, pues ¿qué voy a decir a Dios? Entonces ahí estoy al pie de la Santa Cruz, pues le voy a pedir que me ayude, que me quite mis vicios, que me haga más santo, que santifique a mis papás, que bendiga a los miembros de mi familia, que convierta a los miembros de mi familia que ni van a misa, que han dejado la fe. Voy a pedir como María Santísima, pidiendo por la salvación del mundo, de todos los peores pecadores que hay, ¿no? Ahí estaba ella pidiendo por nosotros, ¿ok? Entonces voy a pedir lo que necesito para mi salvación, ¿ok? Voy a agradecer. Ahí estoy. Yo debo de estar en el infierno por un solo pecado mortal. Y Jesús se ofrece como víctima. Dios mismo se hizo víctima por mis pecados, por mis ofensas contra Él, ¿no? Si han visto la película de Narnia, ¿no? Entonces es una buena película de C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia. Entonces, y es tan obviamente cristiana en su simbolismo, la película, ¿no? Y C.S. Lewis, un filósofo, era anglicano, pero de la forma casi más católica, ¿ok? De modo que seguía mucho simbolismo católico, porque no era protestante como evangélico, carismático, era de los anglicanos que hasta se identifican, yo soy católico anglicano, ¿no? Soy católico de Inglaterra, okay, esos son, pero siguen en gran parte, porque Enrique VIII simplemente reemplazó al Papa con sí mismo, okay, pero no cambió tanta doctrina ni los ritos de la misa. Eso sucede después con Cranmer, pero la primera generación eran católicos que siguen al rey en vez del Papa, pero con la misma misa y sacramentos. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo? Otra vez me desvié. Entonces, yo debo de estar en el infierno. Dios hizo víctima por... en esa película, por ejemplo, se nota que el león... ¿Quién ha visto la película? ¿Y qué pasa al final? Entonces, es el león que hace... Exactamente, él se presenta para ser sacrificado. El rey, el león, se presenta para ser sacrificado. Se presenta en lugar del pecador. En lugar del niño reo de ser condenado, ¿no? Entonces, y él se presenta como si fuera el pecador. Y de ser crucificado era para los malhechores, los peores de ellos, ¿no? Y Dios, ¿cómo? Sí. ¿No? Entonces, se burlan del león. ¿Quién es el león de Judá? De la tribu de Judá, pues es Jesucristo. ¿Bien? Así pueden ver la película y entender más. ¿Okay? Entonces, pero Dios mismo, por mí, pecador, que tantas veces lo he ofendido, se presenta como víctima, sufre mi castigo. Inimaginable. Gracias, Señor.
gracias. Y este misterio se hace presente en cada misa. ¿Okay? Entonces, agradeciéndole. Reparar. Dice un santo que la asistencia devota a una misa vale más que un año de ayuno de pan y agua, o de hacer una peregrinación a Jerusalén, que está lejos, y yendo de pie, a pie será muy difícil, ¿okay? Mucho tiempo, ¿no? A veces por eso hay que siempre aconsejarse con su confesor o su párroco antes de hacer una promesa. Ay, Virgencita, si doy a luz bien a mi hijo, prometo caminar a tu santuario en Fátima. Okay. Pero vives en México y no hay mucha agua entre aquí y ahí. Entonces, a veces hacen votos no tan factibles. ¿Okay? Bien. Reparar. Ok. Entonces, imagínense cómo se sentiría ayunar de más de pan y agua por un año. Si yo lo hago por un día, al mediodía estoy ya medio desmayado y mi cuerpo está comiéndose y como, es difícil. ¿Yeah? Entonces, por un año, pero una misa vale más en la reparación de los pecados. Porque ¿qué se presenta? Todos los mismos sufrimientos de Jesús en Calvario, en su pasión. ¿Okay? Y vamos a mencionar cómo meditar toda su pasión en la Santa Misa. ¿Okay? Lo ofrezco en reparación de mis pecados. Ahí podemos pagar la cuenta. La misma por la televisión en el momento actual, si estamos participando, la pregunta es si no podemos ir a misa y si estamos viéndola nomás por tele, entonces si eso sirve. Sí, entonces podemos unirnos moralmente con todas las misas que se ofrecen a través del mundo. ¿Okay? No vale para la obligación dominical, pero para los que no pueden ir es la mejor manera, ¿no? Porque pueden estar presentes. Aquí transmitimos la misa y es generalmente en vivo. ¿Okay? Entonces, si es en vivo, como está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y yo puedo unir mis intenciones, ¿no? Con las de la misa. ¿Bien? Pues siempre cuando hablamos de cuánta gracia vamos a sacar, eso depende en parte de la misa, que está presente. Y obviamente en la misa hay oraciones para los circumstantibus, los que están alrededor, ¿no? Y decimos que hay frutos especiales para el ministro, para los acólitos, para la gente, ¿no? Entonces, pero como dice Santo Tomás, si uno con más devoción hace una comunión espiritual, con más fervor, puede ganar más gracia, que nunca nos está limitada, que por una comunión real con menos devoción, ¿no? Entonces, que simplemente que lo participen con todo su corazón en la misa, en la tele o por internet. ¿Okay? Pensando en esos 4 fines. ¿Okay? Ya saben que van a hacer la misa cuando uno se siente aburrido, pues va a pasar por estas peticiones, ¿no? Esos 4 fines. ¿Qué quiero pedir, agradecer, reparar y cómo adorar? ¿Okay? Igual, entonces se puede dividir eso en las 4 partes de la misa. ¿Qué es el sentido en la primera parte de la misa? ¿Qué se escucha mucho? Yo diría reparación, en un sentido. La gloria expresa la adoración, pero además del Kyrie, hay el Confiteor. Entonces hay muchas expresiones de reparación. Por eso comenzamos abajo. No somos dignos de subir a Dios. Entonces comenzamos abajo antes de subir pidiendo perdón. ¿Okay? Entonces pueden dividir cada parte de la misa según esas intenciones. ¿Okay? Después de la comunión, agradecimiento. ¿Okay? Durante el canon de la misa, pues adoración, ahí se hace presente Jesús en Calvario. ¿Qué más dice? El segundo método, acompañar al sacerdote en todas las oraciones y acciones del sacrificio. Eso se hace posible por el misalito. ¿Sí me puedes traer un? ¿Tienes un? Entonces, con el misalito, y ponemos los propios de cada día, uno puede seguir todo lo que está diciendo el sacerdote. Aunque no es el método más tradicional, porque antes no hubo misalitos. O van a ver que los más antiguos, como de la Valle o del
fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, todavía en unas partes estaba prohibido poner el texto de la misa. Más bien ponían meditaciones sobre cada parte de la misa. ¿Okay? Más fácil, porque las oraciones a veces son difíciles de entender, el contexto. Yo pasé todo un retiro leyendo cientos de páginas sobre el origen, significado de las ceremonias y oraciones de la misa. ¿Okay? Pero si saben, si es una meditación guiada por la pasión de Cristo, así son los misales antiguos. ¿Okay? Pero aquí pueden, entonces, meditar. Entonces, todas las oraciones de la misa. De hecho, mi director espiritual me dio como tarea para la primera vez como en dirección espiritual en la universidad, simplemente meditar las oraciones de la misa. Bien, me sirve mucho, ¿no? Así mi hora santa, nomás pensando en meditando las oraciones de la misa. ¿Okay? Eso es un método sencillo a su alcance. El tercero, meditar la pasión y muerte de Jesucristo y aborrecer de corazón los pecados que fueran causa de ella. ¿Okay? Entonces, como ahí vemos, ¿quién está de rodillas? ¿Quién más representa a nosotros? ¿La Virgen Inmaculada sin pecado? Tal vez a ustedes, pero a mí no. San Juan, tan inocente y fiel. No, más bien la Magdalena, ¿no? La más rea de tantos pecados que ahí está. Por eso ella está de rodillas, ¿no? Es la más rea por haber llevado una vida mala. Ella representa a nosotros. Somos, ¿qué está pensando ella ahí? Pues ahí está besando sus pies, ahí está la sangre corriendo sobre ella. Entonces en la Santa Misa debemos asistir como el criminal más reo del mundo, ¿verdad? Y pidiendo perdón, ¿okay? Con ese dolor de corazón por nuestros pecados que fueron la causa de su crucifixión. ¿Okay? Así es la participación original, ¿no? Hasta María Santísima sabe por qué es inmaculada. ¿A poco no necesitó ser redimida? Entonces, ¿Cristo no es redentor de todos los hombres? Sí lo es. Por eso tardó tanto en definirse la Inmaculada Concepción como dogma, porque hubo unos teólogos que decían, si no pasó ni un segundo en pecado, no fue redimida y Cristo no es redentor de todos los hombres. Pero sí lo es. Entonces, ¿qué? Y decía, no, fue redimida por anticipación, ¿okay? Por una gracia preveniente. Y decía Santa Teresita, es como si mi papá saliendo en la mañana ve piedras en el pasto y seguramente su niña se va a tropezar y lastimar y él las quita de antemano. Entonces, ¿por qué no cayó la niña? Porque su papá ya quitó el obstáculo, ¿no? En el cual hubiera caído, ¿okay? Entonces, hasta María Santísima sabe que ella fue redimida, ¿no? De manera singular, inmaculada desde su concepción por la Santa Cruz y participa con sumo agradecimiento también, ¿okay? Y el cuarto, y aquí podemos introducir también sobre esta participación, ¿okay? Entonces, seguir los 4 fines, o de seguir al misal, o meditar la pasión. Y realmente ese fue el método más común, ¿okay? Porque a veces uno se acuerda, no, es que antes sacaban el rosario, como no entendía nada de la misa, ¿qué vamos a hacer? Pues recemos el rosario, mientras el Padre diga su misa. ¿Era así? No. Entonces, ¿cómo era? ¿Qué estaban haciendo por rezar el rosario? Los misterios de la redención, ¿no? Que se hace presente en la Santa Misa. Entonces, hay un libro de Van Kochem. Creo que ya está en internet disponible también. Es, ¿cómo se llama? Como el increíble sacrificio de la misa. Algo así. Entonces, pero va por Cristo baja del cielo, como en su encarnación en la Santa Misa. Sí. ¿Qué quiere decir Belén? En hebreo.
¿Estudiaste tu hebreo para tu primera comunión? No, ok. Belén, ¿qué quiere decir? Casa de pan. ¿A poco no se hace presente, baja del cielo en la casa de pan? Sí, por la consagración. Entonces, ¿a poco no se presenta? ¿Cómo se presentó para derramar su sangre por primera vez? En la circuncisión. ¿Cómo se presentó para ser víctima? ¿Verdad? O en la presentación en el templo. ¿Quién lo presentó? San José y Santa María. Entonces, como a través de las manos del sacerdote, así lo presentamos ante Dios. ¿Okay? Toda la pasión de Cristo, toda la vida de Cristo se puede meditar en la Santa Misa. ¿Okay? Y así rezando el rosario, uno puede meditar el aspecto espiritual. Y por eso el mismo catecismo dice, estorba oír la misa con fruto, el rezo del rosario y de otras preces durante la misma. El rezo de esas preces no estorba oír con fruto la misa, con tal de que se procure buenamente seguir las ceremonias del santo sacrificio. ¿Okay? Conectando los misterios. Yo practiqué este método por un año en el seminario, me sirvió muy bien. ¿Okay? San Padre Pío. ¿Quién rezaba la misa mejor que San Padre Pío? ¿Verdad? Él experimentaba toda la pasión de Cristo. San Padre Pío, ¿no? Ubican, tenía los estigmas, las llagas del Señor en sus manos y en sus pies y costado que derramaban sangre, especialmente cuando estaba en la Santa Misa. ¿Y qué hacía él? Simplemente conectaba cada parte de la pasión con la Santa Misa. En el principio, Jesús está en la agonía, en el huerto, ¿no? Estamos pidiendo perdón. Él está derramando su sangre, sudando su sangre, pensando en todos los pecados del mundo. ¿Okay? Entonces, en el ofertorio, cuando se presenta, nótense el lenguaje, dice que hace referencia a la víctima, ¿no? Al cáliz de la salvación. ¿De qué está hablando si no están consagrados? Pues es la intención que estamos formando con respecto a lo que vamos a ofrecer. Entonces eso es como su flagelación y coronación de espinas. Allá se presenta, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Para ser flagelado, azotado, su cabeza para ser coronada de espinas. Ya está comenzando su pasión que va a consumar con su muerte en la cruz. ¿Okay? Entonces ya vimos en ese momento de apenas se hace presente su cuerpo, cuando luego se derrama su sangre en el cáliz. Ese es el momento porque el sacerdote mantiene sus manos así. Es una forma más sobria de lo que hacían antiguamente, de tenerlas más extendidas. ¿Qué significa qué? Es la crucifixión. Entonces, si el sacerdote representa a Cristo crucificado, ahí está, entonces, crucificado con Cristo. ¿Okay? Entonces, hay tanto simbolismo en esos ritos. Cuando hacemos este gesto, estamos recogiendo, colectando todas las oraciones en la colecta, así se llama, ¿no? Entonces, de oraciones, poniéndolos ante Dios. En el canon de la misa, yo extiendo mis manos así y me inclino profundamente. Es como tomar la cruz a cuestas y ya dirigirme hacia Calvario, ¿no? Hasta la consagración. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos las manos? Sobre la cruz, el altar que representa la cruz, ¿no? Y ahí pongo mis antebrazos, ¿no? Para recibir, digamos, los clavos, ¿okay? Tanto simbolismo de las ceremonias que se puede aplicar místicamente o ver en vista de la pasión de Cristo. ¿Bien? ¿Okay? Bien, no tenemos mucho más tiempo para seguir con eso, pero si quieren, tal vez la próxima plática puedo seguir exponiendo esto. Y por fin dice, hacer la comunión sacramental o a lo menos espiritual al tiempo que comulga el sacerdote. ¿Okay? Entonces, ¿y qué pasa cuando recibimos la Santa Comunión? Ya les mencioné en la última plática. Cuando tomamos alimento, ¿qué pasa con el alimento? Se convierte en nosotros, ¿no? Cuando llegué hace como 15 kilos, ¿no? En 8 años ya 15 kilos de tacos y tortas ahogadas y todo su culpa, ¿no? Las mujeres, no sé. Okay. Entonces, ¿pero qué pasa cuando recibimos a Jesús sacramentado? ¿Se convierte más y más en nosotros?
Somos más y más asemejados a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces es Él que consume a nosotros. ¿Cómo debemos presentarnos para la Santa Comunión? Entonces dice el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces comulguen no para recibir, sino para darse a sí mismo a Cristo. Aquí estoy, Jesús, consúmeme a mí, tú transfórmame, ¿no? Aquí yo me presento como víctima. ¿Y qué hace el sacerdote antes de dar la Santa Comunión? Hace la señal de la cruz en nuestro rito antiguo. Entonces, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma hasta la vida eterna. Amén. ¿Okay? Y solo el sacerdote dice amén, porque es así sea, no es para afirmar. En el rito nuevo dice cuerpo de Cristo, y uno dice amén de cierto. Es así, yo lo creo. ¿Okay? Es otro contexto aquí, que es una petición que hace el sacerdote por ti. ¿Okay? Pero hace el signo de cruz, que indica que tú debes estar crucificado con Cristo, crucificado tus pasiones desordenadas, crucificado renunciando al mundo, y que en ese momento estás dispuesto a morir para revivir, ¿no? Para ser resucitado en Cristo. ¿Okay? Por eso, antes de esa ceremonia, como explicamos y como vamos a ensayar, renovamos las promesas bautismales. ¿Okay? Y tu compromiso, renuncio a Satanás, a todas sus pompas y su moda, la locura de las modas. ¿Okay? Entonces, yo sigo a Jesucristo, punto, hasta la muerte. ¿Okay? Y eso será la mejor disposición para comulgar. Y decía San Padre Pío, ¿no? Tan sabio como santo, por esta sabiduría mística, decía la mejor manera de participar en la Santa Misa es simplemente ofrecerse como víctima con Cristo. ¿No? Si entienden eso, esa es la respuesta que Dios más quiere de ti, ¿no? De toda tu vida, ¿no? Yo me sacrifiqué por amor de ti, sacrifícate por amor de mí. Amor con amor se paga. ¿Bien? ¿Hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedizione, benedictionem Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictit omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, manet semper. Amen.